SER Podcast. Y los médicos de media España se echan a la calle. En Madrid ha terminado esta tarde sin acuerdo la reunión entre los médicos de atención primaria y la Consejería de Salud, así que los sanitarios retoman mañana el paro que dejaron en suspenso antes de las Navidades. Es un paro indefinido. Y los médicos de Andalucía han anunciado también hace unos minutos que irán a la huelga a finales de enero. Y hay protestas convocadas en otras 6 comunidades. Ana Corbatón, buenas tardes. Hola, Aimar, buenas tardes. Hoy ha habido reuniones también en Aragón y en la Comunidad Valenciana y tampoco ha habido acuerdos, así que a esta hora son 8 las comunidades que tienen convocadas movilizaciones. La más inmediata, huelga indefinida en Madrid desde mañana. Ángela Hernández, la secretaria general de AMITS, que es el sindicato mayoritario de los médicos madrileños, acaba de pasar por los micrófonos de la SER. La atención primaria es muy importante para la propia población. Y ahí estamos. A ver, no son buenas noticias ni estamos contentos. Habríamos preferido salir contando un acuerdo y el final de la huelga, pero tampoco podemos seguir colaborando ni formar parte de la gestión de la miseria. El consejero de Sanidad madrileño, Ruiz Escudero, señala a los médicos a los que acusa de moverse por intenciones políticas. Tratando de llevarla hasta el mes de mayo, y también ayer mismo pudimos ver una convocatoria de concentración para el día 18, algo que define claramente cuál era la actitud previa antes de esta reunión. Nosotros vamos a continuar haciendo propuestas para tratar de alcanzar ese acuerdo, pero desde luego con esta actitud del sindicato AMITS va a ser muy complicado. La siguiente en el calendario es la huelga en la Comunidad Valenciana. Allí está prevista 17 y 18 de enero. En Andalucía la huelga es indefinida desde el día 20. En Aragón los días 23 y 24 de este mes. Cataluña los días 25 y 26. Extremadura el 26, 27 y a partir del 30 todos los lunes. Y en Navarra el 13 de febrero. Y no hay huelga convocada, pero sí protestas y manifestaciones en Galicia. La primera la semana que viene. Y precisamente el colapso de la atención primaria, la falta de recursos en la atención primaria, sumado al aumento de virus respiratorios que son normales en invierno, todo esto está detrás de los aumentos a las visitas a urgencias en toda España. Como no consigo que me atiendan en mi ambulatorio, en mi centro de salud, me tengo que ir a urgencias. Eso dicen los especialistas, que aseguran que en los últimos días esas visitas han aumentado entre un 20 y un 40%, Ana. Sí, una de las consecuencias de ese aumento es esta. Los pacientes que ya han ingresado, que han terminado su actividad en los servicios de urgencias y que están pendientes de subir a hospitalización, no ingresan en tiempo y forma y se van acumulando de manera progresiva en los servicios de urgencias. Es intolerable, sinceramente, que un paciente frágil se pase 2 días en un pasillo esperando una cama para hospitalización. Supone un atentado contra la propia dignidad e intimidad del paciente. Es Tato Vázquez, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, que avisa también de que los trabajadores de estos servicios no pueden más. ¿Qué genera esto en los servicios de urgencias? Un estrés añadido sobre unos colectivos extremadamente castigados tras la pandemia, con plantillas ya envejecidas, con un problema de recambio generacional serio y que requiere soluciones inmediatas ya, porque no sería tolerable el cierre de los servicios de urgencias y emergencias en este país. Piden que se refuercen tanto los servicios de urgencias como la atención primaria, porque dicen que estos 2 niveles asistenciales son los más perjudicados desde la pandemia. Informa Ana Corbatón. Ana, gracias. A vosotros. Hora 25 esta tarde por Ser Más y en las aplicaciones móviles durante las próximas 2 horas, y a partir de las 10:09 en Canarias volvemos a la antena de la SER, siempre que no haya prórroga en la Supercopa. Vamos con la actualidad de este miércoles. Antes, el tiempo. Jordi Carbó. Buenas tardes. A partir de esta noche el frío y la niebla volverán a ganar protagonismo. La niebla se formará cerca de los principales ríos del interior peninsular y zonas próximas, y en muchos casos mañana persistirá manteniendo el ambiente muy frío. Cuidado además, porque aparte de reducir la visibilidad de madrugada, en muchos casos, sobre todo en la mitad norte, será niebla heladora. Y las heladas se extenderán a prácticamente todo el interior, también en muchas poblaciones del sur peninsular. Mañana, durante la tarde, este frío quedará más atenuado, con máximas de 10 a 15 grados, entre los 15 y los 20 en el Mediterráneo y Canarias. Gracias, Carbó. Empieza Hora 25. Empieza con el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Lo han elegido hoy en pleno por 6 votos a favor, los de los 6 progresistas a los que él lidera, frente a 5. Y esa misma mayoría ha servido para aupar a la vicepresidencia del tribunal a otra magistrada progresista, Inmaculada Montalbán. Con el pleno de hoy,
echa a andar definitivamente el Constitucional renovado, que tiene por delante una montaña de trabajo retrasado muy importante, con recursos pendientes como los de la ley del aborto o la eutanasia. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Los que has citado, que son clave, Aimar, o también la ley de educación o la reforma laboral, entre otros. Son estos los asuntos prioritarios del nuevo tribunal, a los que se sumará una nueva estructura de trabajo. El nuevo presidente Cándido Conde Pumpido ha dicho a la SER que hay que ponerse a trabajar, que no puede ser que haya 11 años en un cajón, casos 11 años en un cajón, o que solo se resuelvan 100 de los 7.000 recursos de amparo que entran cada año en el Constitucional. Conde Pumpido aboga también por superar la política de bloques y reforzar la imagen del Tribunal de Garantías, tan deteriorada en los últimos meses con numerosas decisiones con tufo político. Está la derecha, Campos, poniendo el grito en el cielo por esto de que vayan a ser dos progresistas quienes ocupen la presidencia y la vicepresidencia del Tribunal Constitucional. Fuentes del Partido Popular dicen que lamentan que se haya roto el procedimiento por el que la vicepresidencia del Constitucional recae siempre sobre un magistrado de un bloque distinto al del presidente. Pero esto, Campos, no es la primera vez que pasa, de que magistrados de un mismo bloque sean presidente y vicepresidente del Constitucional. De hecho, fue norma hasta entrado el siglo XXI. Hasta el año 2001, la norma fue que tanto la presidencia como la vicepresidencia recayesen en la misma bancada. Así sucedió con los presidentes Manuel García Pelayo, Francisco Tomás y Valiente, Miguel Rodríguez Piñeiro, Álvaro Rodríguez Bereijo y Pedro Ruiz Villarón. Miguel Ángel, gracias. A ti, buenas tardes. El Ministerio del Interior sigue la línea de la Fiscalía y dará instrucciones para que, ante los casos de violencia machista con agresores especialmente peligrosos, las fuerzas de seguridad siempre recomienden poner pulseras de control telemático a los maltratadores, que es algo que no pasaba hasta ahora. Unas horas antes, la fiscal contra la violencia sobre la mujer también había mandado un escrito al resto de fiscales de España, dándoles instrucción de que pidieran esas pulseras y también instándoles a que, cuando lo vean necesario, pidan órdenes de alejamiento, aunque la mujer, la víctima, no lo solicite expresamente, algo que hasta ahora tampoco pasaba. Si la víctima no lo pedía, el Ministerio Público, por norma, tampoco solía hacerlo. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. La fiscal de Sala, Teresa Peramato, ha tenido que mandar ese escrito para instar a los fiscales a actuar de oficio y que sean proactivos. Aunque la víctima no quiera, tendrán que pedir medidas cautelares y órdenes de protección, como dices, para reducir su riesgo y el de sus hijos. También pedirán, en los casos de alto riesgo, pulseras telemáticas para controlar a los maltratadores. Una medida en la que coincide Interior, que hoy ha presentado las conclusiones de los 2 días de reunión de los mandos policiales. Son 10, Aimar, y en ninguna de ellas se reconoce o se habla de fallos en la actuación policial en los casos analizados. Es más, fuentes de Interior señalan que no es que haya habido fallos, no es que se haya fallado, queremos decir, ¿no? Sino que se concluye que hay que mejorar la actuación de la policía, que tiene que ser excelente la actuación policial. Es necesario, dicen, un mayor seguimiento de los agresores, la reevaluación de su peligrosidad, sobre todo de los persistentes. Los reincidentes son el 20%. Va a haber más comunicación con los servicios sociales, algo que pedía algo que se pedía desde el Ministerio de Igualdad. Se va a trabajar también con el entorno de la víctima y habrá planes de seguridad para las vulnerables. Aunque admite que es mejorable, Interior ha vuelto a defender al sistema Biogen, que recibió el año pasado 100.000 denuncias y 31.000 evaluaciones de riesgo de homicidio. Gracias, Mariola. Teresa Peramato, la fiscal contra la violencia sobre la mujer, estará aquí en hora 25 a partir de las 10 de la noche. Esta mañana con quien han hablado en Hoy por Hoy es con Irene Montero, la ministra de Igualdad, que ha insistido en que no hay soluciones mágicas o varitas mágicas para frenar la violencia machista. Quiero decir claramente que no hay varitas mágicas, no hay una sola medida que pueda garantizar que vamos a evitar todos los asesinatos, entre otras cosas, porque la violencia machista es estructural. No vamos a acabar con la violencia contra las mujeres hasta que no acabemos con el machismo. En Brasil, los bolsonaristas han convocado para dentro de 2 horas, las 10 hora peninsular española, a nuevas manifestaciones por todo el país en contra del gobierno de Lula. Manifestaciones organizadas por redes sociales que se prevén masivas. Las autoridades, de hecho, han desplegado fuerzas policiales por todo Brasilia, la capital, y han cerrado la explanada de los ministerios, que es donde están las sedes de los 3 poderes asaltadas el domingo, para que no se repitan las escenas del ataque a la democracia que se vivió allí hace 3 días. Victoria García. Buenas tardes. La convocatoria de los bolsonaristas
bolsonaristas circula vía redes sociales, da cita a los simpatizantes de Bolsonaro para pedirle el apoyo y en contra de Lula, sumándose al tuit que esta madrugada publicaba el expresidente cuestionando la legalidad del actual. El presidente de Brasil le ha contestado esta tarde. Hay que ser tontos y no tener sentido del ridículo. Un sistema electrónico de votación que le dio a él mismo la victoria y a mí varias derrotas anteriormente. Y el Tribunal Supremo ha prohibido que los manifestantes bloqueen el tráfico en cualquier vía de Brasil y ha ordenado prisión contra todos los que desobedezcan la orden. Ricardo Capelle, el interventor general de la Seguridad Pública, dice que los actos del domingo hoy no se van a repetir. Vuelco en el ejército ruso. El Kremlin ha destituido de nuevo al jefe de las tropas que combaten en Ucrania. Es un hombre que se conocía como el carnicero de Alepo por las atrocidades que cometió en Siria y que llegó al cargo hace menos de 3 meses, un tiempo en el que Rusia ha cosechado su derrota más dura, la retirada de buena parte de Jersón. Con este nuevo cambio al frente del ejército ya son 3 los que hace Putin desde que empezó la guerra. Informa para la SER desde Moscú Javier González Cuesta. El nombramiento de Valery Gerasimov como máximo jefe de las fuerzas rusas en Ucrania es una apuesta arriesgada para el Kremlin. El general ha sido muy criticado todos estos meses por el desempeño de su ejército en una ofensiva que se suponía corta y ya va para 1 año. Y además releva apenas 3 meses después al comandante Sergei Surovikin, que contaba con la aprobación de los ultranacionalistas rusos. El anuncio del Ministerio de Defensa ha sido una sorpresa, tanto como el ascenso a jefe de las fuerzas de tierra de otro general criticado por los reveses de otoño, Alexander Lapin. En España, el presidente Pedro Sánchez ha sacado hoy pecho de las medidas sociales que ha aprobado el gobierno en estos meses para amortiguar las consecuencias de la inflación desatada precisamente por la guerra de Ucrania. Y pronostica Sánchez que el año que acabamos de empezar no va a ser catastrófico a nivel económico, pese a la incertidumbre que genera Ucrania y pese a lo que han vaticinado muchos. El año 2023 no viene envuelto en esas catástrofes que algunos anunciaron, confundiendo sus deseos con la realidad. Digámoslo claramente. Por mucho que a algunos les pese, el apocalipsis no ha llegado ni va a llegar. Y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha cruzado hoy en medio del mensaje de moderación que de cara a las próximas campañas electorales mandan en Génova. Ayuso ha dejado claro hoy que si es por ella hay que dar todas las batallas, dice, y poner las cosas en orden. Con lo que eso quiere decir, no están precisamente felices los sectores más duros del PP con fichajes que proyectan moderación, como puede ser el de Borja Semper. Mariela Rubio. Sí, la incorporación de perfiles moderados a puestos clave en la dirección del PP escama a los sectores más duros del partido, que en privado confiesan abiertamente sus recelos. Recelos a los que ponía voz la presidenta de la Comunidad de Madrid, que advertía de los riesgos de dejar al margen la batalla cultural, animando a Génova a no callarse nada y a disputar todos los marcos a la izquierda. ¿Qué es la moderación? Si es querer entenderse con el que piensa distinto, entender que el fin no justifica los medios, eso es el liberalismo puro a la española, a mí me representa totalmente. Pero hay que dar todas las batallas, yo no dejo una batalla sin dar. Arrinconan tanto a la mayoría en manos de minorías que cuando se empequeñece se embrutecen, que o aquí hablas claro y pones las cosas en orden o te comen, a mí y a cualquiera. Hablaba así entre CTV, preguntada específicamente sobre Borja Semper, evitaba pronunciarse sobre el perfil del nuevo portavoz de campaña, respondiendo que en política no se trata de hablar de nombres, sino de proyectos. Y lo que ha hecho hoy otro varón popular, el presidente andaluz Juanma Moreno, ha sido explicitar en público que él no es partidario de que José Antonio Griñán entre en la cárcel, una vez que la forense del Instituto de Medicina Legal ha dicho que el ingreso de Griñán en prisión no es conveniente hasta que los médicos confirmen que la enfermedad, el cáncer que sufre, remite. El posicionamiento de Moreno es muy importante porque el Partido Popular es parte, en este caso, en el caso de los ERE, es acusación popular. Tiene que decirle al juez, el Partido Popular, si presiona o no, si considera que Griñán debe entrar en la cárcel, y hoy Moreno ha dicho públicamente, yo creo que no. Yo personalmente no puedo ser partidario de que el señor Griñán, una vez que se ha certificado que tiene cáncer, entre en la cárcel. No puedo estar de acuerdo con eso. Si una persona está enferma y está enferma de una manera grave, tiene que ser tratada convenientemente. Y si el médico forense dice que solo se puede tratar convenientemente sin entrar en prisión, entonces que no entre en prisión.
La Fiscalía también tiene que pronunciarse, no solo el Partido Popular, y la decisión definitiva la tomará la Audiencia de Sevilla la semana que viene. Y mañana entra en vigor la reforma del Código Penal por la que desaparece el delito de sedición, y más allá de las consecuencias legales que pueda tener para los independentistas catalanes condenados aquí en España, hay que estar pendientes también de los efectos que esto pueda tener respecto a Carles Puigdemont, que sigue fugado en Bélgica. El juez Llarena, el juez del Tribunal Supremo Llarena, había pedido la extradición acusándolo de este delito, del delito de sedición, que ahora desaparece, y por eso Llarena prepara ya un auto para modificar los delitos por los que pide la detención de Puigdemont. Pedro Jiménez. Llarena ultima el auto para reformular la acusación contra los líderes independentistas fugados tras la reforma del Código Penal. Estudia si el nuevo delito de desórdenes públicos encaja en los hechos probados de la sentencia del Supremo para poder atribuírselo a Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Lluís Puig. Fuentes del Alto Tribunal consultadas por la SER ven difícil el encaje, pero recuerdan que sí que existió un delito de desobediencia por el que se condenó a otros 3 dirigentes a penas de inhabilitación. Este delito permitiría mantener la acusación por el de malversación, en contra de la tesis de las defensas de los acusados. Tal y como ya contó esta emisora, el pasado mes de diciembre, los abogados de los líderes independentistas harán una petición de máximos. Consideran que la reforma del Código Penal despenaliza el procés. En el peor escenario solo admiten la inhabilitación de 1 a 3 años porque dicen que no hubo entorpecimiento de los servicios públicos en el caso de la malversación. Sin embargo, también la Fiscalía estudia una petición de máximos: atribuir los delitos de desórdenes públicos agravados, desobediencia y malversación. Las penas por inhabilitación podrían llegar a los 8 años, con lo que en el caso de Junqueras no podría presentarse a las elecciones de 2025. Es otra de las noticias del día. En Estados Unidos los aeropuertos operan a esta hora ya con normalidad después de que un fallo informático haya provocado miles de retrasos y haya obligado a cancelar más de 1.000 vuelos en todo el país. Ha retrasado cerca de 7.000. El presidente Joe Biden reconoce que no saben exactamente qué es lo que lo ha provocado. Ha ordenado abrir una investigación, pero lo que en principio se descarta, Sara Canals, corresponsal en Washington, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que se descarta, Sara, es que sea un ciberataque. Exacto, por ahora se descarta, aunque el Departamento de Transporte es quien está ahora indagando qué ha causado este fallo tan poco común. Escuchamos ahora al secretario de Transporte, Pete Buttigieg. There is no direct indication of any kind of external or nefarious activity, but we are not yet prepared to rule that out. No hay indicios de ningún tipo de injerencia externa o actividad nefasta, pero aún no podemos descartar nada. El fallo, por cierto, se ha producido en el sistema de avisos que alerta a los pilotos y a la tripulación de informaciones como, por ejemplo, medidas de seguridad imprescindibles para efectuar un despegue. Y aunque el tráfico aéreo se ha restablecido hace poco más de 5 horas ya, el incidente ha desatado el caos en los aeropuertos, provocando más de 1.000 cancelaciones, unos 7.000 retrasos y la desesperación e incertidumbre de millones de pasajeros. Gracias, Sara. Aquí en España, ¡Ministra, dimisión! ¡Todos! miles de regantes del sureste del país, llegados de Alicante, de Murcia y de Almería, se han manifestado hoy frente al Ministerio de Transición Ecológica para exigir que no se recorte el agua que anualmente se trasvasa del Tajo al Segura. Alegan que el nuevo plan hidrológico, plan que quiere aprobar el Gobierno, va a reducir la cantidad de agua que llega a esa zona desde el río Tajo e insisten en que ese agua es fundamental para el regadío. El Gobierno defiende el proyecto, insiste en que es imprescindible para asegurar lo que se llama el caudal ecológico del Tajo, que es el nivel de agua que se considera que necesita el río para mantener la biodiversidad del entorno. Eso es lo mismo que sostiene el Gobierno de Castilla-La Mancha, pero los gobiernos de Valencia, socialista también, y Murcia, Partido Popular, ponen el grito en el cielo. Y el asunto, en pleno año electoral, a 5 meses de las autonómicas, amenaza con desatar una nueva guerra del agua entre autonomías. En la convocatoria de hoy, de hecho, había representantes del Partido Popular, pero también del PSOE valenciano y de Compromís. Sira Valdés. 15.000 manifestantes, según los organizadores, llegados desde distintos puntos del Levante, se han concentrado esta mañana para reclamar al Gobierno que no apruebe el borrador del decreto ley del Plan del Tajo, un texto que recoge el incremento del caudal del río a su paso por Aranjuez a costa de reducir el que llega al río Segura. Una planificación que, calculan los regantes, supondría la pérdida de 27.000 hectáreas de cultivos de
regadío y la desaparición de más de 15.000 empleos. Estamos aquí hoy para pedir no desaparecer del mapa, solicitando sobre todo que no nos recorten los derechos que hemos tenido todos estos años. La economía se resentiría muchísimo. Y es que dicen el uso de agua desalada, la principal alternativa si el recorte se aprueba finalmente, dispararía los costes de producción, además de generar problemas agronómicos. Desde Transición Ecológica insisten en que este plan cumple con diversas sentencias del Tribunal Supremo que así lo exigían, y su titular, Teresa Rivera, ha recordado que el Gobierno prevé invertir 8.000 millones de euros en infraestructuras hidráulicas. Queremos poder aportar recursos adicionales allí donde se necesitan, gracias a la desalación, gracias a la reutilización. Eso explica por qué estamos hablando de más de 8.000 millones en casi 5 años. Una justificación que no contenta ni a los regantes ni a sus representantes. Fernando López Miras. No hay ni un solo informe científico ni técnico que justifique que si se recorta el trasvase esto va a tener una consecuencia positiva. Estamos ante una decisión política partidista. Y es que insisten desde estas regiones, sin apenas lluvia y con el recorte de agua, la huerta de Europa está condenada a muerte. Hora 25. Aimar Bretos. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha mandado hoy a prisión provisional a las 2 mujeres yihadistas que esta semana han sido repatriadas a España desde Siria. 2 mujeres de yihadistas, no mujeres yihadistas. El juez las manda a la cárcel sin posibilidad de fianza, prisión provisional, porque entiende que hay riesgo de fuga y de que vuelvan a delinquir. Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, para el juez Pedraz no hay duda de su implicación terrorista. Las 2 detenidas habrían participado en actividades a favor de Daesh incluso antes de desplazarse hasta Siria. De hecho, ha quedado demostrado, según el auto, que viajaron allí con el objetivo de demostrar su integración plena y total en el Estado Islámico. En el caso de Luna Fernández, la Audiencia Nacional mantiene que jugó un rol clave dentro del grupo de mujeres de la Brigada Al-Ándalus, donde ejercía el liderazgo de la captación de más mujeres, convirtiéndolas en una visión radical y extremista del Islam. Así quedó de hecho acreditado en una conversación telefónica intervenida. Yolanda Martínez también tuvo un papel destacado dentro de esa célula, estaba a favor de pasar a la acción ante el conflicto sirio y de hecho lo dejó por escrito en una carta de despedida que dejó preparada antes de irse hasta Siria. El juez Santiago Pedraz justifica su ingreso en prisión sin fianza porque entiende que existe un riesgo de fuga y de reiteración delictiva. En cambio, no ha aceptado retirarles la patria potestad, como pedía la Fiscalía, porque estando en prisión, dice el juez, ya no existe riesgo de continuar adoctrinando a sus propios hijos. Elon Musk va a cambiar el algoritmo de Twitter para que lo que veamos no sea lo que publica la gente de forma cronológica, sino que lo que el algoritmo cree que nos interesa más según nuestros gustos. Y es casualmente una copia exacta de lo que hace ya la red social TikTok. Los expertos alertan de que eso no va a hacer sino potenciar aún más la burbuja ideológica en la que viven los usuarios. Nieves Goicoechea. Buenas tardes. Twitter quiere parecerse cada vez más a TikTok. Bailes, risas, tíos buenos. Yo que estoy muy obsesionada con esa aplicación. Pues a mí me salen más cosas para el pelo y comidas, también bailes, porque ahora es lo que se lleva en TikTok. El maquillaje, pues eso, también peinados, bailes. A Nerea y Marina les gustan los bailes, los chicos, y eso les ofrece la pestaña Para ti de TikTok, el botón que ahora imitará Twitter para ofrecer contenidos que el algoritmo ha decidido previamente. La red social de Elon Musk quiere convertirnos en usuarios pasivos, según la experta y directora de Éticas Tech, Gemma Galdón. Pues convertirlo en un medio unilateral donde, por desgracia, ya no somos nosotros los que determinamos a qué contenido accedemos, sino que recibimos de forma totalmente pasiva contenido algorítmico, pero además de algoritmos que lo que hacen es optimizar los resultados económicos de las redes sociales, de las empresas detrás de esas redes sociales, ¿no? Que los criterios no son muchas veces ni siquiera editoriales, sino directamente comerciales y de beneficio. Dice Galdón que las redes se asemejan cada vez más a los medios clásicos, a la televisión que decide programas o concursos para el espectador pasivo. Y todo por un motivo, dice ella, muy claro: monetizar nuestros datos. La mirada de Xavi Vidal Folk. Enhorabuena. La elección del magistrado Cándido Conde Pumpido supone superar con sobresaliente una asignatura muy difícil. El Tribunal Constitucional tiene ya al frente a un jurista de mérito y a un demócrata radical, no solo porque como fiscal fue un eficaz perseguidor del terrorismo etarra, también porque como magistrado nunca fue sumiso ni siquiera con los socialistas, con quienes se le emparenta ideológicamente. Como miembro del Supremo, condenó al nefasto exministro del Interior socialista
Pepe Barrionuevo, el del tiro en la nuca y avalista del secuestro de Segundo Varey, y desautorizó la ley de la patada en la puerta, obra de su también nefasto sucesor José Luis Corcuera, que pretendía autorizar registros domiciliarios sin permiso judicial. Además, esta elección certifica un gran fracaso en la escalada de maniobras de la derecha política y del sector reaccionario de la judicatura para bloquear la justicia. Ya está en su casita el expresidente del tribunal que quiso inmoralmente eternizarse. Ya ha capotado el intento de dividir al nuevo tribunal, rompiendo el bloque del sector más aperturista. Ya les ha salido rana la tentativa de minarlo proponiendo una magistrada progresista que ha acabado dando su apoyo a Conde Pumpido. Ya la estrategia de impedir la renovación limitando antidemocráticamente la capacidad legislativa del Parlamento se revela inútil. Solo hay que lamentar su éxito parcial con el boicoteo al meritorio candidato a formar parte de la Corte, el excelente juez y notable intelectual José Manuel Vandrés. Pese a ello, la obra legislativa modernizadora tendrá un baluarte frente a los ultras socios locales de Bolsonaro y sus amigos. Todo de una sola tacada. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.